¿Qué tal amigos? Estamos aquí en un nuevo video. Pues bueno, nos volvemos a presentar. Somos los acomodadores de ideas. Soy Saúl y estoy con mi amigo Alejandro Sánchez. Ojalá que todos estén bien. Que todo lo que nos estén viendo estén bien, ¿no, amigo? Sí, ¿cómo Todo lo estuvo tu semana, demás. amigo? Todo bien, mucho trabajo. Bueno, no tanto. Ok. Ya en estas fechas los pacientes van bajando, amigo. Sí, noviembre y diciembre ya son fechas en donde poco a poquito va bajando La y ya consulta. nos recuperamos por enero, febrero del otro año. ¿Pero qué será por Sí. las fiestas navideñas y todo Sí, eso? las fiestas, los puentes, la gente sale de vacaciones. Entonces, pues sí, son fechas difíciles para la consulta. Pero afortunadamente, pues hay gente que sigue yendo, Que ¿no? sí. Así es, a Está su muy bien. consulta. Eso es bueno, ¿no? O sea, pues sí tiene como sus puntos altos, puntos bajos, pero hay pacientes que se mantienen, ¿no? Ahí. Sí, cada vez la cultura de la psicoterapia está más presente en nuestra sociedad y eso es bueno. Ah, Tanto para nosotros como los psicólogos, obviamente, porque es nuestra fuente de trabajo, como para las personas, porque pues la psicoterapia es la base de la cura emocional en nuestros tiempos, amigo, ¿no? sí, luego más en estas épocas, ¿no? Donde se da un poquito más como la depresión, tengo entendido. También es como muy común que en diciembre, sobre todo, Ujú. comúnmente se piensa que es como una época de felicidad, de armonía, de estar con la familia, pero mucha gente, pues la verdad es que no lo pasa bien, hay mucha gente sola, hay mucha gente que perdió algún familiar durante todo el transcurso del año, peleas del núcleo familiar, divorcios, separaciones, entonces, pues la verdad es que no todos la pasan bien y sí Ujú. se llegan a presentar en muchas de las ocasiones como síntomas depresivos en las personas en esas fechas, así es. Pues bueno, recuerden, aquí siempre vamos a concientizar el y la terapia. Claro, lo mencionamos en el primer capítulo. Me acordé hace poco que fue Odín Duperón que dijo Ujú. leche, huevos y psicoterapia dentro de Psicoterapia, la sí. canasta básica, ¿no? Entonces sí es importante que lo tomemos en cuenta para nuestro bienestar integral. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, Ujú. tiene una frase que dice, no hay salud sin salud mental, ¿no? O sea, es parte de... Sí. Y pues bueno, hablando de todo este tipo de temas, hoy, 19 de noviembre, tenemos una, podríamos decir, efeméride, ¿no? De la psicología, Sí, que pues obviamente es el Día Mundial en contra del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. y de la De prevención, la ¿no? De prevención, la sí. prevención sobre el abuso sexual infantil y adolescente. Y pues el día de hoy vamos a platicar precisamente de todo esto, ¿no? De las características, de qué es, cómo es que se da, qué es lo que sucede y sobre todo, pues cómo se tiene que apoyar. Bueno, primero la prevención, obviamente, de qué Sí. es lo que se tiene que hacer para que no ocurra. Y lo otro, precisamente, es qué es lo que se tiene que hacer cuando ocurre uno como adulto en cuanto al cuidado de nuestras infancias. Ujú. ¿Vale? Entonces, el día de hoy se celebra 19 de noviembre. Sí, Es un tema que pues no es tan visibilizado precisamente por el miedo que existe, una, a que ocurra, ¿no? sí. Y dos, a no saber cómo actuar, ¿no? Qué es lo que tenemos que hacer como adultos para si en algún momento algún niño de nuestra familia, comunidad sufre de esto, qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, este, hicimos un par de preguntas, Sí. ¿no? Y creo que la primera pregunta que nos hicieron llegar es, ¿qué es el abuso sexual, no? ¿Qué es el ¿Qué es el abuso? abuso sexual infantil? Pues indagando un poquito respecto al tema, pues es esta parte de cualquier contacto, interacción o exposición sexual a un menor de edad por parte de un adulto o alguien mayor que tiene sobre ese poder sobre ese menor. Que es evidentemente pues no solo puede ser, como ya lo mencioné, pues algo físico, también hasta psicológico también puede llegar a ser. Obviamente, pues esto se hace porque como el niño hasta cierto punto es vulnerable, la persona pues
tiene ese abuso de poder sobre esa persona. Puede darse mucho en las familias, en escuelas, pues donde vi unas estadísticas, pues es más en la familia, casi siempre es Sí, donde siempre está, ejemplo, ¿no? Pues el tío sobre el sobrino, que es lo que se da a veces hasta el hermano mayor con el hermano menor, el padre o padrastro sobre el niño o la niña, pues es donde se puede dar y pues esa es la definición que llegué yo al indagar un poquito sobre este tema. ¿Tú tienes alguna otra definición, amigo? ¿Qué piensas? bueno, complementando ahorita lo que dijiste, se entiende por abuso sexual la intromisión o la Uh-huh. transgresión de una persona sobre el espacio personal y el cuerpo de la otra. Entonces, cuando hablamos de esto, generalmente nos vamos como muy comúnmente a las partes, a los genitales y a las partes íntimas, ¿no? Que serían los pechos, las nalgas, las piernas, etcétera. Sí. Pero el simple hecho de que alguien te toque sin tu permiso y que esa persona que está siendo tocada ya se siente incómoda, porque también pasa en los niños que se sienten incómodos con el contacto con alguien, Uh-huh. ya es esa intromisión, ya se puede tomar como abuso, ¿vale? Entonces es importante comentar esto porque no nada más es que alguien le toque las partes íntimas, genitales a un niño para que se pueda considerar como abuso. Si bien es cierto que en la ley creo que sí lo marcan así, o sea, hablando de la genitalidad, cuando un niño nos dice, oye, ¿sabes qué? Es que no me siento bien o me tocó el hombro pero no me gustó, ya hay que tomarlo en cuenta, Sí. ¿sale? Como para poder proteger uno como adulto a ese niño, ¿sale? Y obviamente ya, si llegase a ser el caso de el tocamiento de los genitales, de las partes íntimas, privadas de los niños, en este caso de los adolescentes, pues ya es como muy visible, pues, el abuso, Sí. ¿no? Otra cosa que mencionaste es esta parte de la exposición a... Sí. Uno como adulto no tiene que tocar en este caso un niño para poder entrar en los temas del abuso, sino por ejemplo exponerlo a películas pornográficas, a situaciones eróticas. Por ejemplo, muchas de las veces los papás cometen el error de tener relaciones íntimas enfrente de los niños y no enfrente, digamos, como de manera directa. Si bien es cierto que hay personas que tienen como tintes exhibicionistas que les gusta que los vean, que exponen a los niños a ver precisamente el acto sexual de manera deliberada, hay papás que por error, pensando que el niño ya está dormido y que están durmiendo en el mismo cuarto, exponen a los niños a eso precisamente. Cuando, pues yo en el consultorio precisamente he escuchado muchas historias de los traumas que causa precisamente eso. Tanto nada más el escuchar el acto sexual, porque el niño no se lo puede explicar, como el verlo. O sea, que el niño voltee o que esté así como dormido y que abra los ojos y vea algo. ¿Por qué esto es traumático para los niños? Porque el niño no se lo puede explicar, o sea, en ese momento no puede verbalizar, o sea, no puede decir, ah, mis papás están cogiendo, ¿no? Y ya, y se voltea. No, No. el niño es traumático porque el acto sexual, comúnmente, esto también se escucha mucho en los consultorios, comúnmente el acto sexual se toma, para los niños, se vive como algo violento, Ok. por los movimientos, por los sonidos, por todo lo que está pasando. Generalmente los niños piensan que es un acto violento, Que están lastimando que están lastimando a a alguien. alguien. Ajá. Y entonces hay muy poca diferenciación entre un gemido de dolor y un gemido de placer, por ejemplo, ¿no? Entre un gemido de llanto y un gemido de placer, precisamente. Entonces el niño generalmente lo va a tomar como algo traumático. ¿Y por qué es traumático? Por esa dificultad de poderlo explicar, de poderle dar palabra y tener que callarlo. O sea, que no lo puede hablar en algún otro momento, que también vamos a hablar precisamente acerca de esto. Entonces, todo acto que no ha sido verbalizado, toda experiencia que no ha sido verbalizada, ya es un hecho traumático, porque no lo podemos atravesar por la palabra, no lo podemos explicar, ¿no? Entonces, no nada más, hay que recordar entonces esto. Sexual es todo lo del Todo. cuerpo, ¿no?
Si el niño se siente incómodo que alguien transgrede ese espacio y lo toque, ya puede tener tintes de abuso. Ujú. Más allá, si nos vamos a las partes íntimas, Sí. a las partes sexuales, a los genitales, perdón, y en otra modalidad no es necesario que al niño se le toque, sino que se le exponga precisamente a actos que no se pueden explicar, Sí, no, por ¿no? ejemplo, está esta parte de algunos padres, ¿no? De que les gusta pues, nalguear a sus esposas y que lo Ajá, hacen luego enfrente de los niños y pues a veces, pues como lo decíamos, o sea, es de una manera a lo mejor no tan directa, es algo indirecto y pues eso a veces lo llegan hasta a replicar, ¿no? O sea, hasta en escuelas ha habido así casos de niños es, que pues, replican, como, es que mi papá le hizo esto a mamá, así entonces, ¿por qué yo es. no puedo hacerlo? Sí, y digo, no hay tanto problema en que existan esas muestras de afecto en la casa, Ujú. pero se les tiene que explicar a los niños. Eso solamente lo hacemos entre papá y mamá porque ya somos adultos, porque somos esposos, porque nos queremos, para que los niños precisamente no lo repliquen, Sí, ¿no? Entonces siempre tiene que estar, como lo habíamos dicho ya en alguna otra ocasión, la palabra de los papás para poder explicárselo a los niños y así que es. tengan esos límites. O sea, tú no lo puedes hacer. Digo, de preferencia, pues no lo hagan enfrente de sus hijos, ¿no? Pero sí explicarlo. Tú no lo puedes hacer, ¿no? Yo como adulto, yo como papá, yo como esposo, ya lo puedo hacer con mi esposa, ¿no? Puedo tener esas muestras de afecto. Ujú. Porque es lo mismo, no sé, por ejemplo, los besos, Sí, ¿no? Entonces, es simplemente explicarlo y ponerle esos límites a los niños. Y sí tienes toda la razón. El abuso también en muchas de las ocasiones no nada más es de un adulto hacia un niño. Puede haber de niños a niños, ujú. ¿no? Entonces imagínate que al niño no se le explique el acto sexual que está viendo en una película pornográfica y lo haga con sus compañeros de escuela, ¿no? Entonces sí, digamos, no nada más es vertical el abuso, sino también se puede dar en horizontalidades, ¿vale? Ok. Pues otra de las preguntas que creo que pues ya fue un poquito respondida, pero vamos a explicar un poquito más. ¿Por qué ocurre el abuso sexual? El abuso sexual ocurre principalmente en relaciones de poder, amigo. Ujú, Una relación de poder, y generalmente los seres humanos tenemos esta como dinámica en cuanto a las relaciones, es donde alguien está arriba de otro, ujú, ¿no? Entonces, esa persona que está arriba puede tener una autoridad real o simbólica. Autoridad real, por ejemplo, pues, no sé, es un papá, ujú. ¿no? Frente a un niño. Y una autoridad simbólica puede ser, por ejemplo, no sé, un tío, un maestro, un hermano mayor, etcétera, etcétera, que de acuerdo a nuestra sociedad, pues se le da ese como este rol de autoridad, ¿no? Entonces, hay un adulto o hay una persona con una autoridad simbólica que de alguna u otra manera va a aprovecharse de eso para poder abusar de un menor, ¿no? Complementando esto que decíamos, cómo podemos definir el abuso como tal? Simplemente es la transgresión de que el otro haga algo que no quiere hacer, Ok, ujú, ¿no? Entonces, en las relaciones de poder, por esta autoridad, esta persona que tiene una intención, vamos a llamarla como perversa, de hacer algo con el otro sin que el otro quiera, pues va a aprovechar su dote de poder para poder hacerlo. Entonces, la primera característica del por qué ocurre el abuso es por una relación de poder. Y podemos ahorita pensar, bueno, ahorita estábamos hablando de niños, ¿a poco los sí, niños tienen poder sobre otros? Claro, sí, hay niños que empiezan a ejercer cierto tipo de poder directo o indirecto sobre los demás, ¿no? Entonces, bueno, una característica de todo esto es que va a haber dinámicas de poder. La segunda característica se conoce como el grooming o la seducción, eh, digamos, como progresiva, ujú, ¿sale? Entonces, muchas de las veces el abusador no ataca directamente, sino que lo va a hacer de manera seductora. Se va a empezar a ser amigo de la familia, va a empezar a tener, digamos, como dotes amistosos, románticos, tanto con los niños como con los adolescentes. Hubo un caso muy sonado hace unos meses, no me acuerdo si de este año o del pasado, ujú. de un señor de 35 años que empezó a seducir a una niña de 15 años. Y se la Ok, llevó, no sé si supiste. no recuerdo. Creo que vivían en. Ay, no me acuerdo. Voy a decir Aguascalientes. Ajá, No recuerdo.
Pero se cuenta que viene en Aguascalientes y la sedujo para que tirara su celular a la basura, para que no la pudieran encontrar, y se la llevó hasta Hermosillo, ¿no? Ok. Entonces, la niña de 15 años y el de 35, ¿no? Entonces, y investigando más en el caso, o sea, investigando los policías más en el caso, a ver qué había pasado, pues porque la niña había caído o tenía relación con un hombre de 35 años, es que él era compañero de su papá y el papá se lo lleva a vivir con ellos. Y entonces el chavo o el señor empieza a seducir a la niña dentro de la casa de los papás, al grado de, creo que ellos se dan cuenta y lo corren, pero ella seguía teniendo contacto con él, y en una de esas le dijo, nos vemos en tal lado, tiras tu celular y nos vamos. Y él le dijo que sí. Entonces pues la niña seducida en este acto de grooming, de seducción, pues se va con él y tardaron meses en encontrarlo, 2 o 3 meses, hasta que dieron con ellos en un lugar muy alejado de su lugar de origen, ¿no? Entonces, esa es otra parte importante de las características del por qué ocurren, ¿no? Hay que tener en cuenta de las relaciones de poder, el grooming o la seducción que también puede ocurrir, y sobre todo la última parte es los antecedentes del abusador, ¿no? Se podría decir que, o sea, o podríamos pensar que un abusador es una persona que ha sido previamente abusada, pero no todas las veces, ¿sale? Hay que entender que el abuso para el abusador no es un acto de sexualidad. El abuso para el abusador es un acto de poder. Es una persona que quiere o que siente placer en someter a otra persona, ¿sale? Entonces, el acto sexual, digamos que es como meramente simbólico o secundario, pero lo principal es el sometimiento del otro, y muchas de las ocasiones es ver cómo el otro sufre ante este sometimiento. Si la otra persona, pues no sé, sintiera placer, pues ya no es sometimiento, entonces pues, no le causaría placer, y pues no lo haría, ¿no? O sea, por eso las víctimas son como escogidas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estas características si nos queremos explicar el por qué ocurre el abuso sexual. El abuso sexual. Ok. La verdad creo que sí es muy importante que empezara a conocer este tipo de características. Igual mencionabas ese caso, yo me acuerdo que una vez en una plática a la que fui, comentaban el caso que fue como igual algo sonado de una niñita con su tío, que para empezar, pues una de las cosas que hay que también empezar a enseñarle a los niños es esta parte de la educación sexual. Así es. Porque a veces piensan o se da la idea de que porque es niño pues no entiende, pero en este caso la mamá le comenta, en vez de decirle que es su aparato reproductor femenino, le dice que es como su galletita. O sea, entonces ella varias veces le decía a su mamá que pues su tío se comía su galletita, pero pues la mamá obviamente en otra onda pues pensaba que pues galletas, ¿no? De comida. Sí. Hasta que ya le dijo, es que me duele mucho mi galletita, y fue cuando entendió que pues era abusada sexualmente por parte del Claro. tío. Sí, es un error garrafal darle este tipo de motes a los órganos sexuales, porque pueden caer en ese tipo de confusión. Fíjate, la mamá en ese caso es la que le enseña a decirle así, pero es la que no se da cuenta cuando la niña ocupaba el mismo nombre, o sea, el mismo código, para tratarle de decir algo, ¿no? Entonces, si a los niños desde pequeños se les dice, este se llama pene y este se llama vagina, para que ellos sepan precisamente cómo decirle, o sea, el nombre real de sus órganos, y que puedan expresarse así en determinados momentos, ¿no? O sea, no es lo mismo que te digas me duele mi galletita a me duele la vagina, ¿no? Sí. Entonces es completamente diferente. ¿Qué otra pregunta tenemos, amigo? No. Consentimiento y por qué no aplican menores. Pues esta fue una pregunta difícil, ya que pues obviamente indagando, pues pues obviamente llegando a varios puntos es que los niños pues no tienen esta madurez psicosocial, ¿no? Para pues comprender implicaciones sexuales.
por eso es que como pues el consentimiento y por qué no aplica a menores es por esta parte, ¿no? Por eso siempre se necesita la autorización o todo de los padres, ya que pues ellos todavía no tienen como esa madurez para poder pues comprender algunas implicaciones sexuales, su autonomía corporal pues está en desarrollo, ya que pues algunos cuerpos se terminan de desarrollar pues ya entre, ¿qué serán? Los 18, 20 años todavía. Entonces, pues algunas ideas como la provocación infantil son falsas y culpabilizantes. No, y aparte hay que entender que el niño en este acto o en esta relación con los adultos siempre va a estar sometido a la palabra del adulto, Sí. ¿no? O sea, un niño de 5 años, un niño de 9 años, generalmente no va a tener la idea del consentimiento sobre la influencia y poder que puede tener un abuso, un adulto, perdón, sobre él, Uh-huh. ¿no? Entonces, el consentimiento no aplica al niño porque generalmente el niño está influenciado. Ahorita hablábamos precisamente del grooming, por posibles actos seductores de los adultos, ¿no? Uh-huh. Entonces, si no, no aplica. Y el consentimiento precisamente, pues es este acto de poder decidir qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero, ¿no? Ya después, mediante la madurez del desarrollo, tanto psicológico como físico del niño, ya podrá llegar un momento de autonomía en donde él puede decir que sí y que no. Y esto también es como muy variable porque nosotros como mexicanos nos convertimos en adultos hasta los 18 años de edad. Sí. Política y legalmente ya somos mayores de edad, pero lo que hay que tener en cuenta y que muchos no tienen en cuenta es que un niño, y le digo niño porque tiene una inmadurez significativa, de 18 años, una niña, un niño de 18 años, todavía no tiene la capacidad para decidir por cuenta propia, amigo. ¿Cuándo es que nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro alcanza el punto de madurez, digamos, como ideal hasta los 25 años? O sea, podríamos estar hablando de que una persona hasta los 25 años es capaz de poder tomar decisiones, es capaz de poder tomar cierto tipo como de autonomía y de consentimiento. Okay. ¿Sale? Y digo, obviamente acercándose más a esa fecha, pues todavía más, ¿no? Uh-huh. O sea, no quiere decir que hasta ahí ya podemos tener consentimiento. No, acercándonos un poquito, pues ya más, pero hay una brecha muy grande entre un niño de 18, una niña de 18 años, a un joven de 25, o sea, a una joven o un joven de 25 años, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, porque decimos, no, pues es que ya tenía 18, ya era mayor de edad. Legalmente sí, pero psicológicamente y emocionalmente tal vez todavía no tenga las herramientas suficientes y los recursos cognitivos suficientes como para poder tomar sus propias decisiones. Hay que tomarlo en cuenta. Porque hay muchos hombres también, y esto sí creo que tiene que ver más con hombres que con mujeres, Sí. de 30, 40 años que tienen la idea de salir con chicas de 18, 20 años. Cuando, pues, si estamos hablando precisamente de que sí, o sea, si ya hay legalidad de mayoría de edad a esa edad, no significa que puedan tomar sus propias decisiones y pueden verse envueltas en relaciones de poder, ¿no? Sí, y tienes razón, o sea, de hecho la estadística es más hacia los hombres que, o sea, mujeres mayores con chicos menores. Sí, Creo que casi siempre, de hecho, hasta ahorita que mencionas todo eso, me acuerdo que a veces hasta en la secundaria llegaba a escuchar a compañeras que pues andaban con personas de 22, 25 años, o sea, ellas así están en es. secundarias y pues, el otro chavo ya chambeando, ¿no? O sea, ya empezando a chambear. Sí, y precisamente esas prácticas son tienen todas las características del grooming, ¿no? Uh-huh. De cómo un adulto puede empezar a seducir a un niño o una menor de edad para sus fines, ¿no? Para determinados fines, que generalmente no terminan bien, ¿no? Y lamentablemente a nivel cultural, muchas de estas veces, como no tenemos la información suficiente o somos Uh-huh. ignorantes en estos temas, incluso hay papás que lo consienten, Sí. ¿no? Incluso hay papás que permiten este tipo porque
dicen, ay, pues tiene 25 y mi hija tiene 16, pues, qué le puede hacer o qué podría salir mal, ¿no? Pero sí muchas cosas pueden salir mal ahí. Entonces, Sí. para los papás, sobre todo para los papás de hijas e hijos adolescentes, es necesario que se informen sobre estos temas para poder evitar toda clase de abusos a nivel Ujú. sexual que podrían sufrir sus hijos, ¿no? Ok. ¿Y tú por qué crees que se da más en hombres que en mujeres? Que haya más hombres buscando a menores de edad que mujeres mayores buscando a menores de edad. Volvemos al mismo tema, tiene que ver con la relación de poder. Generalmente a nivel histórico, social y cultural, los hombres han ejercido mayor poder sobre las mujeres. Y no nada más hablo de México, o Ujú. sea, aquí sí tenemos muy marcado el machismo, pero esto viene en prácticamente todas las zonas del mundo. No podríamos delimitarnos nada más al occidente, porque también lo vemos, por ejemplo, en sociedades asiáticas, en sociedades de Medio Oriente, etcétera, etcétera. Entonces, sí, o sea, tiene que ver con el poder que se le ha conferido al hombre a nivel social, a nivel cultural, a nivel político, a nivel religioso, para poder dominar y para Mm, poder someter a la mujer. Entonces, pues es una característica del sexo como tal para poder ejercer este tipo de violencias hacia las mujeres. ok. Bueno, a ver, otra pregunta. Nos dicen que algunos indicadores emocionales y conductuales que haya desde la psicología clínica. Pues son muy variados, o sea, tanto variados como visibles, o sea, no, un niño, sobre todo un niño que no tiene tan desarrollados los mecanismos defensivos o que apenas está en proceso de desarrollar mecanismos defensivos, Ujú. va a ser más transparente, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar cuando un niño, una niña, una adolescente o un adolescente sufre de esto? El cambio conductual se va a ver luego, luego. Ujú. Pueden tener actitudes regresivas. Actitudes regresivas, por ejemplo, es, no sé, si el niño ya aprendió a controlar sus esfínteres, que otra vez se orine o Ok. que otra vez se haga popó, ¿no? Que no pueda controlarlos. Ujú. La característica, también una característica muy notoria son las pesadillas en la noche. Ok. Algo que se ha encontrado, por ejemplo, en jóvenes que sufren de abuso es digamos, como asco hacia su cuerpo y a una constante compulsión a estarse bañando o a estarse limpiando porque se Se sienten sienten sucios. sucios, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos encontrar? La evitación de los lugares en donde ocurre el abuso. O sea, por Ok. ejemplo, si es en la escuela, que los niños no quieran ya ir a la escuela. O sea, un niño cuando te dice no, un niño cuando va feliz a la escuela, Ujú. que va contento, motivado, y de repente cambia y te dice ya no quiero ir, y se pone a llorar, o simplemente con que te diga no quiero ir, yo creo que ya es una alarma para que los papás se sienten a escuchar a ese niño y empiecen a explorar qué es lo que sucede. Tal vez no sea abuso, pero tal vez sí podemos hablar de bullying, de que algún maestro lo Ok. está maltratando, de que lo están discriminando, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, esas, digamos, son como las características generales de esto. Y también podemos encontrar, si ya nos vamos a lo clínico precisamente, podemos encontrar características del trastorno de estrés postraumático, que es Ujú. el estar desanimado, el tener, digamos, como este tipo de regresiones del trauma, el estar viviendo por pensamientos intrusivos el trauma experimentado, síntomas depresivos, síntomas ansiosos, síntomas de despersonalización, de disociación, Alimenticios. alimenticios, ¿no? Entonces, todo eso en conjunto nos puede dar una pista para ver qué es lo que está sucediendo. Sí. Un cambio conductual en pues, cualquier persona, pero sobre todo en los niños y adolescentes, no es normal. Entonces uno como papá tiene que estar atento precisamente a estos cambios. Pero si nosotros como papás no nos preocupamos por conocer a nuestros hijos, no nos preocupamos por sentarnos a escucharlos, pues jamás vamos a poder atender una situación como de estas y luego viene el arrepentimiento, ¿no? Sí. ¿En dónde estaba yo? Es que pude haber hecho más, es que no me di cuenta, etcétera, etcétera. Que es muy común pues escucharlo también
estos pacientes que van por esa culpa, ¿no? Hacia de lo que le ha ocurrido a sus familiares. Entonces, podemos hablar hablando de todos estos cambios o signos y síntomas conductuales que bien podemos identificar en cualquier persona que haya sufrido un abuso. Ok, otra pregunta que mencionaban era ¿por qué, o sea, los niños a veces no llegan a hablarlo o a mencionarlo? A mi parecer, pues obviamente, pues yo siento que es por miedo, por ser como también llegar a ser rechazados, porque no les quieran creer, que piensen que es como imaginación de ellos, o también que pues llega a ser comúnmente amenazas, ¿no? Que si dices esto le va a pasar esto a tu familia o te va a pasar esto a ti, que pues sí se da mucho el caso pues más de la amenaza familiar, ¿no? O de que los llenan de ideas de nadie te va a creer, eres un niño y esto va a parecer como si fuera un cuento nada más. Sí, y ahí tiene que ver mucho precisamente el cómo los papás han trabajado la comunicación con los niños. Uh-huh. Porque un niño que sabe que tiene de lado a sus papás, que tiene una red de apoyo bien establecida, difícilmente va a caer en ese tipo de manipulaciones, ¿no? O sea, todo se lo va a contar al papá. Uh-huh. Tanto las cosas buenas como las cosas malas, Sí. ¿no? Y es a los que los papás tenemos que aspirar precisamente, a que los niños nos cuenten absolutamente todo con la naturalidad de, oye, pues me pasó esto, ¿no? Pero sí, muchas veces los papás caemos en el error de enojarnos, de explotar, de hartarnos o de aburrirnos de lo que nuestros hijos nos cuentan, y entonces los niños se empiezan a desmotivar o empiezan a tener miedo precisamente de contar las cosas. Otra característica muy común en, en, en la comunicación es que se les enseña a las personas a preocuparse más por los demás que por uno mismo. O sea, el niño, hay niños que dicen, no, pues no le voy a contar a mis papás porque ellos vienen del trabajo, están cansados, están preocupados, están deprimidos, no saben qué hacer, etcétera, etcétera, y cómo yo le voy a llegar con más problemas, Uh-huh. ¿no? Entonces, los papás tenemos la responsabilidad de decirles y comunicarles a los niños que pase o pese a todo esto que está sucediendo, pues ellos tienen siempre que decir qué es lo que les está sucediendo, ¿no? Porque si no, por este miedo de cómo es que le voy a llegar con más problemas a mis papás, siendo que muchas veces las víctimas de abuso sexual se sienten culpables por lo que pasó, Uh-huh. ¿no? Que es otra carta con la que juegan los abusadores, como, es que tú me provocaste, tú querías, ¿para qué te pones esa falda? ¿Para qué te pintaste los labios? Etcétera, etcétera. Entonces, es común echarle la culpa al, a la víctima. Todos los niños, por sentirse culpables, es cómo le voy a llegar con esto a mi papá, ¿no? Entonces, sí es importante que también fomentemos esa comunicación para que no suceda esto, ¿no? O incluso por lealtad, ¿no? El silencio también es admiras tanto al abusador, o sea, que no te das cuenta que está abusando de ti, Sí. ¿no? Que te digo, oye, mira, yo te quiero mucho, no se lo vayas a contar a tus papás, esto es un juego, etcétera, etcétera. Entonces el niño empieza a ser manipulado de esa idea y por lealtad al abusador, pues no le dice, no comunica lo que está Uh-huh. sucediendo. Entonces, pues hay que tener este tipo, digamos, hay que fomentar este tipo de comunicación con los niños en donde tengan esta apertura para decir todo lo que les está sucediendo, ¿no? ¿Cómo la fomentamos? Cuando nos cuenten, no hay que hacer juicios de valor. Uh-huh. ¿Vale? No hay que empezar no hay que enojarnos, o sea, no de entrada, bueno, nos vamos a enojar, sino hay que escuchar con una neutralidad y con la intención de comprender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque sí, pues va a haber muchas cosas que, pues también a los papás les pueden afectar y no son fáciles de tratar. De cualquier manera, siempre va a estar la opción precisamente de que se acerquen con un profesional de la salud para que puedan orientarse y hablar de todos estos temas, para que puedan llegar con los niños con sus hijos a tener una mejor comunicación, Sí. ¿no? Y este tema es muy importante, amigo, porque las personas piensan que uno tiene que ir a psicoterapia o a consejería psicológica solamente cuando hay un problema, cuando también puede ser de manera preventiva, Sí. ¿no? Y el psicólogo los puede orientar en todo digamos, como Uh-huh. todos estos temas. Ok, ¿y alguna vez dentro de las consultas que has dado, sí te ha tocado alguna vez algún tema así?
sea, no como tal a niños, no he Ujú. tratado a niños, pero sí he tratado muchas personas, muchos adultos que han sufrido abuso sexual infantil. Ok. O sea, es alarmante el número de personas que han sufrido y que lo han callado y que llegan a un momento en la psicoterapia porque muchas veces no van ni siquiera por eso, ¿no? Pero que sale dentro de su discurso y nunca lo han hablado con nadie. Son comúnmente secretos que se van guardando durante muchísimo tiempo. Ujú. Así es. ¿Y tú crees que una persona que haya sido abusada puede llegar a replicar eso? Sí, eh, los niños erotizados, ¿qué es la erotización? La exposición a Ujú. temas eróticos genitales, Sí. ¿no? Los niños erotizados muchas veces tienen, digamos, como este síntoma ansioso en sus genitales. O sea, como les hicieron sentir placer, necesitan reproducir ese placer. No sé si me explico. Ok. Entonces, y como no se lo puede explicar y como no hay un adulto que les diga que eso no está bien para su edad, que no sé, muchas cosas, los niños tienden a reproducirlo, Ujú. generalmente, ¿no? En personas de su misma edad o con niños menores que ellos, Ujú. o niños que estén sometidos bajo su poder, ¿no? Pero obviamente no son todos, o sea, no podríamos decir que el niño que ha sido abusado va a ser un abusador. Esa es una probabilidad de cómo ellos transitan su síntoma, ¿vale? Y ahora también no hay que caer en una idea de, pobrecitos, que como fue abusado, pues tiende a abusar, Ujú. ¿no? Porque le estaremos dando permiso al abusador para que lo haga. No, se trata precisamente de que se le enseñe al niño, o sea, si se descubre un niño siendo abusador, se tiene que enseñar el acto de reparar, ¿vale? O sea, el niño que no se arrepiente de eso, amigo, no, ¿tú cómo crees que va a crecer? Sí. ¿No? Entonces, se le tiene que enseñar al niño el acto de la reparación, ¿vale? Pero bueno, es una probabilidad, no, Ujú. no es como tal un destino, pero sí es una probabilidad de Ujú. que pueda convertirse en un abusador. Otra de las preguntas que nos hacen, prevenciones. ¿Qué tipo de prevenciones podemos dar o existen para este tipo de abusos que se llegan a poder dar? Una prevención. Mira, hay muchos papás, sobre todo los conservadores, y me he encontrado de varias, digamos, como, pues, ideologías religiosas que están en contra de la educación sexual, sobre todo en las escuelas. Y Sí. obviamente si están en contra si están en contra del sistema educativo de educación sexual en las escuelas, pues también no van a dar ellos educación sexual en su casa, No. ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que los niños ya nacen sexuados. O sea, que ya desde Freud sabemos precisamente que los niños sienten placer, ya Ujú. desde chiquitos, ¿no? O sea, antes se tenía la idea de que los niños eran como unos angelitos desprovistos del erotismo, de la sexualidad, que no sentían incluso placer en sus órganos genitales, Ujú. y que conforme van creciendo iban adoptando eso, ¿no? Los niños ya sienten placer. Entonces, si los niños sienten placer, van a empezar a explorarse. Y es posible que caigan precisamente o que sean susceptibles a abuso por eso, ¿no? Por personas malintencionadas, ¿no? Ujú. Entonces, lo primero, el primer acto de prevención social, cultural, que debemos tener en cuenta es la educación sexual. Sí. O sea, que desde niños, no me acuerdo qué programa hay, en qué país, perdón, creo que fue en Dinamarca. Las autoridades de Dinamarca se empezaron a dar cuenta que en los 80s había mucho embarazo juvenil. O sea que niñas de 13, 14 años pues, salían embarazadas. Ujú. Y entonces ellos diseñaron un plan a largo plazo, un sistema educativo sexual a largo plazo, pues para enseñarles a los niños educación sexual. Entonces, das de cuenta que en el kinder, pues ya se les habla de órganos, de lo que nosotros decimos. Ujú. Al pene se le llama así, a la vagina se le llama así. Sí. Y tus zonas íntimas son estas, y nadie te las debe de tocar. Y conforme va avanzando, se les va aplicando más y más y más. Hasta el punto en donde creo que en la preparatoria
ellos en la clase de sexualidad presencian una relación sexual, Ok. una relación genital, pero es con fines educativos, ¿eh? Para que ellos vean en vivo, o sea, aquí, pues, si bien nos va, nos enseñan con pepinos cómo se pone un condón, por ejemplo, Sí. ¿no? Pero allá un hombre se pone un condón, están en una, o sea, me imagino, no me acuerdo cómo, fue hace mucho que lo leí, me parece que es como un laboratorio en donde hay una cama en medio y hay una pareja que empieza a tener relaciones sexuales enfrente de los niños para enseñarles qué es lo que ocurre durante la relación sexual, ¿no? Y de esta manera, pues si eres, alguien puede decir, bueno, pues es que es pornografía pura. No, son fines educativos. Es Educativos. una cosa muy diferente, es que tú puedas una película pornográfica de un güey que tiene un pene biónico de 60 centímetros y que aguanta 3 horas, ¿no? Sí. En un coito, y de una mujer que disfruta de todas las formas y que no sufre y que no pasa absolutamente nada, a un acto verdaderamente sexual, ¿no? Sí. Con todas las variantes y con toda la realidad y con con todos los errores incluso que pueda haber en una relación sexual, ¿no? Entonces, ese digamos es como un proyecto llevado a cabo y que redujo creo que en un 99% el embarazo juvenil en ese país. Pero si nosotros estamos en contra de eso, si no nos podemos, o sea, si tenemos hijos y no podemos hablar de la sexualidad, los exponemos a que muchísimas cosas les pasen, ¿no? Sí, porque aquí el único proyecto yo creo que es en la prepa cuando va el IMSS a darte las pláticas. Agarra condones y ya te con- dice, ya. ahí tienes tus condones, tu cepillo de dientes y te dan otra cosa, creo. La ¿No? pastilla, ¿no? Creo. Ah, y la pastilla. Era la pastilla Después del mañana. Ajá. Pero lo ponen a uno, ¿no? Explícanos, ¿no? O sea, Sí, o sea, la prevención. ¿y qué? O sea, le dan condones y qué, o sea, ¿cómo Sí. lo explican? Entonces, esa es una. Dos, enseñarle de sexualidad a los niños. Yo con mis pacientes pequeños, porque los papás luego me dicen, oye, es que ya me está hablando de estos temas y ya me está preguntando y yo no sé qué decirle. Siempre ocupen algo pedagógico. Yo siempre les recomiendo un libro que yo ocupé con mis hijos precisamente cuando ellos me estaban hablando de esto, pero es todo un acto de... Yo siempre les digo a los papás, vas a comprar este libro, pero no es que lo pidas en internet y te llegue a tu casa, no. Vas a ir a una librería con tu hijo, van a comprar el libro, o sea, que ese día se ha dedicado exclusivamente para pues, las preguntas que tiene él, ¿no? Sí. Vas a llegar a la casa, se van a poner, porque me dicen, se lo compro, lo dejo leyendo y ya. No manches. Siéntate con tu hijo, lee con tu hijo, platica con tu hijo, que tu hijo vea que tú también estás interesado en el tema y vayan hablando y vele resolviendo las dudas que tengas acerca de esto, ¿no? Pero si no tenemos esa comunicación, si no tenemos en casa ese tipo de comunicación, ¿cómo esperas que tu hijo te diga, oye, no sé, alguien abusó de mi galleta, por ejemplo, ¿no? Alguien abusó de mí, pasó esto y no sé qué, cómo tomarlo. Entonces tú, con esa autoridad, tienes que decirle y orientar a tu hijo respecto a todo esto, ¿no? Entonces, la prevención es la comunicación y el acercamiento con los niños y que tú siempre estés ahí como papá, como familiar, como maestro incluso, para, en dado caso de que se presenten este tipo de temas, ¿no? Y tú, por ejemplo, tú como siendo papá, ¿qué sentiste cuando tus niños te tocaron ese tema? No, pues te agarran de bajada, amigo. O sea, uno nunca está preparado para eso. Entonces te llegan con sus preguntas y tú, ay, güey, ¿cómo le respondes? Pero para eso sirve la herramienta pedagógica. O sea, tal vez nosotros como papás no tenemos las herramientas o el lenguaje adecuado para decirle a los niños qué es lo que pasa, ¿no? Para explicárselos bien, porque uno puede cometer errores ahí. Entonces, ocupar la herramienta adecuada que pues te ayuda precisamente a explicárselos, ¿no? De una manera infantil, de una manera pedagógica, a su edad. ¿Y este libro se puede encontrar en cualquier librería, en cualquier lado? Sí, lo tengo a la mano porque uno, precisamente de un papá de un pacientito me dijo hace poco, oye, recomiéndame algo, cómo le hago, etcétera, etcétera, y ya le recomendé yo este librito. Se llama ¿Por qué es bueno hablarles a tus hijos sobre sexo?
de Molly Potter y las ilustraciones de Sarah Jennings. Este lo pueden encontrar en cualquier librería, ¿sale? Ok. Y es buenísimo porque explica de manera muy ¿Educativa? educativa, simple, sencilla, todos los temas que tienen que ver con el sexo, ¿no? Desde los cambios que ellos van a sufrir en su adolescencia, que muchas veces no sabemos cómo decirles qué es lo que va a pasar, y los niños lo sufren en silencio, ¿no? Las niñas, por ejemplo, el crecimiento de los pechos, de las caderas, el ensanchamiento de las caderas, la menarca, que es la primera menstruación, los hombres, creo que es la polución, que es la primera eyaculación, el crecimiento de vello en las partes íntimas, los hombres, el ensanchamiento del ¿Tronco? el tronco, el cambio de voz, las erecciones, o sea, a los jóvenes, muchos de los jóvenes llegan y de repente tienen erecciones espontáneas y no saben ni por qué, ¿no? En medio de la exposición, ¿no? Yo estaba... ¡Aguanta! No, y aparte a veces, ¿no? Nada más así como que van agachaditos, así, entonces todo eso se les puede explicar antes para que ellos sepan qué es lo que va a suceder y estén preparados. Las niñas, por ejemplo, con las toallas íntimas, ya hay mamás que pues se preparan, ya les explican y antes de que les suceda ya les mandan su kit de toallas íntimas y no sé qué otra cosa les ponen, pero es un kit para que ellas en el momento en que les pase ya sepan qué va a suceder. Muchas niñas llegan a esa edad y no saben qué les pasa y de repente ven sangre y piensan que o se cortaron o se fracturaron o algo les está pasando. Y qué mejor, o sea, ¿por qué atravesar eso con miedo y en silencio que con el acompañamiento de los papás, ¿no? A diferencia, con el acompañamiento de los papás. Entonces, este libro les habla de todo eso hasta ya las relaciones sexuales, el embarazo, etcétera, etcétera. Perdón. Entonces, de manera preventiva, pues es todo esto. Así es. Ah, está muy bien. Sí, creo que la verdad tocaste varios puntos importantes, como el rol de la familia, también por parte de la escuela, ¿no? O sea que, como ya se mencionó, pues hay escuelas que todavía pues tienen esta parte de no querer educar sexualmente a los niños y pues ahora como padres, como familiares, pues o como psicólogos, pues nos toca esta parte de enseñarles tanto a los padres como a los niños de la educación sexual. Sí, y fíjate, ahorita que tocas el tema de la escuela, no sé si supiste el caso, creo que se llamaba La Pequeñita Kim. Ok. No sé si supiste. Creo que no. No me acuerdo en qué parte de México la niña sale, o sea, la niña llega muy feliz a la escuela y sale medio apagada y creo que le empezó a decir a su mamá que ya no quería regresar a la escuela y cuando la mamá le pregunta, la niña señala que un profesor de ahí le había hecho algo. Ok. Entonces, creo que en primer lugar la escuela se puso del lado del abusador. Bueno, no sé, del probable abusador. La verdad es que no me acuerdo en qué quedó el caso, pero se supone que, ya sabes, las escuelas empiezan a poner muchas trabas respecto a esto, por temas legales, porque no se le vayan a ir a los niños, todo tiene que ver con lo económico. Y en lugar de que las empresas tengan esta, o las escuelas en este caso tengan esta como sensibilidad hacia lo que está pasando a uno de sus alumnos, pues creo que se pusieron en contra de ella, no le querían dar las grabaciones, le pusieron muchas trabas. En primer lugar, creo que dijeron que el cuate era inocente y yo el último que me quedé, creo que ya habían comprobado que sí, que hubo cierto tipo como de abuso, ¿no? Entonces la escuela, pues si vas a tener una escuela, tienes que tener la responsabilidad o tienes que saber que en algún momento algo puede suceder, ¿no? O sea, no, ninguna escuela, ninguna persona está blindada en cuanto a todo esto. Entonces tienes que, pues, me imagino, o sea, ser sensible hacia todo esto como para poder ayudar a la víctima en lugar de nada más ver por tus intereses, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, también las escuelas tienen mucha responsabilidad y sobre todo precisamente la educación sexual. Así es. Ok. Había visto que existen prevenciones, bueno, las que mencionas creo que son primarias, sin otras secundarias. Era como si se sospecha de abuso. ¿Y qué no hacer? O sea, ¿qué no hacer en este tipo de cosas? O sea, que tú, por lo que has visto, amigo, por lo que te ha tocado ver o escuchar, ¿qué no hacer en este tipo de cosas? Pues lo primero es regañar al niño. Lo segundo es responsabilizarlo. O sea, porque le puedes decir, es que ¿para qué tú te llevaste esto? ¿Y para qué te vas escotada?
Eso, pues obviamente no ayuda en absolutamente nada, Ujú, ¿no? ¿Qué no hacer? Lo primero que hay que hacer ante un niño y ante un adolescente respecto a esto, y más con los niños, es creerles. O ujú, sea, si el niño te está diciendo que pasó algo, tú de primera instancia créeles, ujú. ¿vale? Eso de que dudes de tu hijo en un primer momento, y sobre todo con temas tan delicados, pues va a ser contraproducente para ti, para el niño, para la relación, para futuras, pues obviamente, comunicaciones, etcétera, etcétera. Sí, Hay niños que mienten, sí, sí. hay adolescentes que mienten, sí, también, pero creo que lo primero, o sea, lo primero que le tienes que demostrar a tu hijo es confianza. Ujú, Ya después, si se demuestra que mintió, pues habrá que tomar otras medidas, ¿no? Pero lo principal es creerle por si sí o por si no, ujú. ¿no? O sea, por si sí, pues ya que él vea de entrada que tiene todo el apoyo de los papás. Entonces, como te digo, ¿qué no hacer? Pues obviamente Culparlo. no culparlo, no revictimizarlo, no creerle, o sea, todo Ujú. eso es lo que podemos evitar. No presionarlo, ¿no? Porque hay veces No padres que presionarlo, los presionan para que les digan, o así sea, es. todo. Si no, no, es un error muy común que tú como papá quieras ya saber por la desesperación, el dolor, la angustia, etcétera, etcétera, pero una persona que tiene dificultad para hablar o para comunicar lo que le pasó, no es fácil decirlo. Ujú. O sea, no es fácil de comunicar una situación de estas, ¿no? Entonces, y menos si no tienes comunicación o confianza con tus papás, con las personas que te están interrogando, ¿no? Entonces, el presionarlo solamente va a hacer que esa persona se vaya enrollando más Ujú. en su silencio, ¿no? Entonces, no es recomendable también el presionar a la persona para que hable, sino darle la apertura. Yo siempre les digo a los papás de los adolescentes que ellos no te van a llegar a contar todo si tú no estás preparado o si tú no tienes esa como apertura de... Ujú. Lo único que tienen que hacer los papás adolescentes es fomentar esa confianza y estar abiertos, estar a la espera de que el niño les llegue ya con una noticia, ¿no? No estar presionando de, y me tienes que decir y esto y lo otro y Ujú. aquello, no, claro que no, no va por ahí, así es. Ay, pues ya ven, papás. Sí, nos falta mucho como, Sí, como esta cultura de paternidad en cuanto a todos estos temas, amigo. sí, pues es que una vez mi papá me lo explicó, ¿no? No existe un libro, no existe un manual de que te enseñen Claro, cómo ser papá, ¿no? Vas aprendiendo conforme te fueron criando y todo, pero pues obviamente si en tiempos anteriores, ¿no? Que la creencia era distinta como ya es actualmente, pues a veces hasta uno va cambiando ciertos tipos de conductas que no quiere repetir. sí, Entonces, pues sí, nada más como que también tomar en cuenta esta parte porque aunque a lo mejor pues no llegue a ser muy escuchado luego, esta parte del abuso sexual en niños, niñas o adolescentes, pero sí ir previniendo cualquier tipo de situaciones. y sabes que también muchas veces cuando se nos comunica esto empezamos como a actuar por impulso. Ujú, No es recomendable también que en un primer momento vayamos o queramos confrontar o agredir al agresor, porque puede salir peor. ujú, O sea, imagínate que esta persona se le hace algo, él va a quedar como la víctima, los papás van a terminar en la cárcel sí. o van a terminar señalados y pues también no se va a hacer justicia por ese lado, Ujú, ¿no? Entonces tenemos que tomar las medidas correctas. Ante la, ante la comunicación de una situación de estas, lo primero es contener y hacer seguro y hacer sentir seguro a esa persona, o sea, de que lo vamos a proteger. Eso tiene que ver mucho para la cura, amigo. Las personas que no se sienten protegidas van a durar con los trastornos emocionales muchísimo más tiempo. La persona que se siente protegida por su familia, su comunidad, etcétera, va a poder salir muchísimo más rápido, lo va a poder superar muchísimo más rápido, ujú. ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, la contención y la protección de esa persona. Y lo segundo, dar noticia o comunicar a las autoridades correspondientes qué es lo que está sucediendo, asesorarse a nivel legal para ver cómo es que se va a proceder. Eso es, digamos, como los pasos que se tienen que seguir, ¿vale?
como te digo, nunca va a ser recomendable confrontar al agresor porque puede resultar en una doble tragedia. Sí. El abuso y que alguien de tus familiares termine en la cárcel por un impulso, ¿no? De agresión. Y por ejemplo, ¿tú qué piensas ahorita que me contabas eso de que ha salido como más adelante entre la plática en consulta, sale más adelante, obviamente, de que fueron abusados? ¿Ahí se puede hacer algo, o que tú sepas que se puede hacer algo legalmente, o ya no se puede hacer nada, o qué medidas se pueden llegar a tomar en ese caso? Ahí me parece, esto tendríamos que consultarlo precisamente con un abogado, pero me parece que sí, para que tú puedas hacer una denuncia hay una fecha de caducidad. Ok. O sea, tiene que haber como un periodo de años en los que sí se puede hacer y otro creo que ya no vale. Pero eso tendremos que, ojalá que pues algún abogado nos lo pueda Sí. esclarecer. Este, pero no nada más es comunicarlo a nivel legal, amigo. O sea, sí funciona. O sea, parte, digamos, como de la parte reparatoria es que se puede llegar a una condena, pero Ok. también el que lo puedan hablar, no sé si tú has visto cómo es que las chicas se desahogan en el 8 de marzo, Ujú. que hacen comunidad, que se apoyan, o sea, empiezan a contar y todos apoyan, etcétera, etcétera. Ujú. Eso también sirve, ¿no? Y en determinado momento, sí he tenido pacientes que mucho tiempo después han confrontado a la familia, o sea, bueno, le han comunicado a la familia más que confrontar y han confrontado a los agresores, ¿no? El mayor miedo que se tiene respecto a esto es que se destruya la familia. Pero siempre hay que preguntarnos sobre qué está sostenida la familia, si hay secretos como estos, ¿no? Sí. Entonces, este, como yo en algunas ocasiones les he dicho a mis pacientes, no es que fractures a la familia, es que la familia, ya por esconder todo esto, por no darse cuenta de las señales que uno tenía, pues ya estaba fracturada. Uno nada más sirve como para poder iluminar esas partes y para poderle saber hacer a los demás, pues las fracturas que tenemos. Sí. O sea, ¿de qué sirve que uno vaya a las fiestas de Navidad, ahorita que se acercan las épocas de sembrinas, si una persona, si un miembro de tu familia que tanto quieres está guardando un secreto que lo consume, que le duele, etcétera, y no lo puede decir por ver a todos felices, ¿no? O sea, no tendría por qué ser así, hay que hablar precisamente acerca de todo esto. Ya saben, algunas prevenciones, padres, amigos, lo que fueran, para que los tomen en cuenta. Algo que había escuchado en alguna de mis clases, comentábamos, por ejemplo, de los pedófilos, era que ellos a veces se sienten como niños, o sea, que realmente por eso es que cuando, o sea, de que abusan mucho de los niños es porque ellos también se sienten como un niño, o sea, se sienten como si fueran también pequeños, y por eso es que abusan también de los niños, ¿no? Porque ellos, su realidad es que se sienten como niños y por eso interactúan más con los niños. Bueno, hay que tomar en cuenta que ahorita primero estábamos hablando de los perversos, Ujú. pero también el psicótico llega a cometer cierto tipo de actos. Ujú. Por ejemplo, una persona que se cree niño puede tener, puede tener más características de un psicótico que un perverso. Y sí puede ser, pero en la mayoría de los casos son personas conscientes, amigo. Ujú. Conscientes de su condición de adulto y la condición de los niños de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, uno puede ser que se crea niño y otra cosa es que aparente ser niño para poder llegar a los niños, Sí. ¿no? Entonces, pues sí, o sea, pueden estar todas estas características en estas estructuras, así es. Ok. Y dentro del psicoanálisis, ¿qué mecanismos de defensa podemos encontrar dentro de los niños que fueron abusados? Mira, pues obviamente la negación, Ujú. obviamente como todo, o sea, no nada más es parte, digamos, como de estas experiencias de abuso, sino de toda nuestra vida, la represión, Sí. ¿no? Este, pues, ¿cuál más? Disociación, ¿no creo? ¿Eh? Disociación. Sí, o sea, la disociación es parte también de los mecanismos de defensa, o sea, ya no tener, digamos, como esta experiencia subjetiva del yo, sino
vernos desde como si fuéramos una tercera persona, ¿no? Ujú. Pero también, por ejemplo, es interesante esto porque podemos encontrar cierto tipo de mecanismos de defensa en los agresores. Por ejemplo, Ok. la racionalización. Ujú. El decir, bueno, pues es que este, yo estuve con ella o hice lo que hice con ella porque ella se me acercó, porque es muy madura para su edad. No sé si Sí, has escuchado este tipo de situaciones, ¿no? Como para poder justificar sus actos, ¿no? sí, lo Entonces, escuchaba más ya en personas, por ejemplo, de universidad que andaban con alguien estaba iniciando la prueba, así, es que es muy madura. ajá, sí, 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 o la intelectualización que se quieren agarrar o que quieren distorsionar cierto tipo como de estudios Sí. como para ponerlos a su favor, ¿no? No, se ha comprobado que las niñas maduran más que los niños o se desarrollan más que los niños, entonces, pues donde tenga 16 ya está lista, ¿no? Para dar Ajá. consentimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de mecanismos de defensa también lo podemos encontrar Ujú. en en los agresores, precisamente. Ok, ok. Y pues ya, pues algo que comentaban, por ejemplo, la prevención digital y actual, ¿cómo podemos prevenir un poco esa parte? Mira, ahí te voy a hablar desde mi experiencia. Sí. Los niños no están capacitados para tener un celular. O sea, no pueden dimensionar la responsabilidad que conlleva un celular en cuanto al el tratamiento de los datos personales o sus Ujú. datos sensibles, ¿no? Entonces, la primera recomendación sería que los niños menores de 8 años, 9 años, no tuvieran celular, no Ujú. tuvieran acceso a las redes sociales, ¿no? Si ya es muy necesario o por X o Y razón de cada familia de darles un celular, uno tiene que tomar medidas en cuanto a ese celular. Personalmente yo ocupo una aplicación que se llama FamiSafe. Ok. O sea, en el hecho de que mis niños ya están saliendo a fiestas, o sea, necesitan celular. Y o sea, ahí me mandan un mensaje de, oye papá, ya vamos a salir, oye, necesito esto, lo otro, aquello, ¿no? Y también por las tareas, etcétera, etcétera. Y pues precisamente porque pues el niño ahorita para poder convivir necesita estar al tanto de todo lo que sucede en las redes sociales, ¿no? Entonces ya es como muy difícil alejarlos de esta parte y sobre todo si ya son adolescentes. Sí. Entonces yo ocupo esta aplicación de FamiSafe porque me mantiene al tanto de todo lo que hacen los niños, ¿no? Con quién platican, me toma capturas de pantalla, puedo escuchar el audio en donde estén, por ejemplo, si están en una fiesta o algo así, yo puedo agarrar y poner, a ver, quiero escuchar el entorno en el que está, y ya me escucho todo en donde está, si están en una situación de peligro, ¿no? Ok. Etcétera, etcétera. Entonces, si les vas a dar esta herramienta a los niños, también protégete a ti y a los niños con esta herramienta, ¿no? Es una inversión, no es nada barata, pero sirve precisamente como para que tú sepas qué está pasando precisamente en el mundo digital de tus hijos, Ujú. con quién están platicando, con quién no. Y a partir de ahí, yo sí he tenido pláticas con mis hijos de, oye, ¿por qué le estás diciendo esto? Oye, ¿sabías que esto es manipulación? O sea, ¿sabías que te están Ok. manipulando con esto? Entonces ya mis hijos ya están preparados para, me están diciendo esto, eso es manipulación. Entonces ya no se dejan tan fácil. Sí, y luego sí tenemos un papá como psicólogo, ¿no? Claro, Que claro, conoce bien. esa es la ventaja, amigo, precisamente. Pero todos podemos hacer Sí. eso con los niños, ¿no? No es propio de los psicólogos, sino de que nos vayamos informando, Ujú. de que las personas que no son psicólogas o psicólogos vayan con psicólogos para que puedan orientarse en todos estos temas. ¿Te parece bien? Ahorita se me ocurre, no lo habíamos pensado nada, pero se me ocurre que, por ejemplo, para las personas que vean esto y que comenten y que estén interesadas, pues podemos dar una plática Sí, acerca de esto, ¿no? sí, me Nos agrada. organizamos, rentamos un lugar y no sé, que se suscriban, que compartan y que comenten este video. Ujú. Si quieren la Ya con plática. eso se ganan su lugar para la plática, ¿no? Sí, me Para poder agrada. tener, pues quizá una asesoría, algo así lo organizamos. ¿Te parece Sí, bien? estaría muy bueno ya que, pues sí, como lo mencionamos, los padres, tanto como pues hasta ciertos adolescentes necesitan conocer este tipo de prevenciones porque pues
son muy pocas personas los que están haciendo o previniendo, ¿no? Todo este aspecto. Y más, como se menciona o lo mencionaste, pues que ocupan más ya las redes sociales y siento que obviamente al hacer este tipo de contenido, pues es una forma pues de llegar también hacia los padres como hacia los niños, de que conozcan todo esto. Así es, así es. Entonces, pues creo que sí es muy necesario y en el marco precisamente de este tipo de prevención, pues podemos organizar algo más allá, por si los papás tienen más dudas, por si quieren acercar jóvenes a decir, por si necesitan alguna asesoría, pues lo podemos organizar. ¿Te parece bien? Me parece bien, amigo. Pues, ¿qué más? Pues yo creo que nada más, amigo. Sí, Sería todo por el día de hoy. por el día de hoy. Pues espero que les haya gustado de lo que platicamos el día de hoy. Creo que puede ser muy útil para cada uno de ustedes. Y pues háganos llegar sus comentarios para que nosotros podamos poder responder y sobre todo, como les decimos, suscríbanse, denle like y compartan este video y nosotros pues organizaremos algo muchísimo más a fondo respecto a este tema si les interesa. Sí, ¿No? y síganos ya en nuestras redes, ya tenemos Insta, TikTok, entre poco Spotify, ahí estaremos. Perfecto, pues entonces que les vaya muy bien y nos vemos. Nos ¿Sale? vemos. Hasta Que estén luego. bien. Bye. Hasta luego.